Samuel era un estudiante de medicina muy entregado. Pasaba horas y horas con sus libros. Anatomía, fisiología, farmacología. Las conocía muy bien. Estaba en un camino para sanar a otros. Pero, un vacío profundo y constante resonaba en su propio corazón. Sentía una profunda sensación de ir a la deriva. Algo esencial faltaba, un trozo de su alma. No podía entender por qué este sentimiento le perseguía. Este vacío le seguía como una sombra. Le susurraba en los momentos de calma. Intentó llenar este espacio de muchas maneras. Buscó nuevas aficiones, esperando distraerse. Se sumergió aún más en sus estudios exigentes. Incluso persiguió momentos fugaces de alegría superficial. Pero nada tocaba de verdad ese núcleo de anhelo. El vacío seguía ahí, inmenso e inexplicado. Era como una sed que ninguna agua podía calmar, un anhelo por algo que no podía nombrar. Llevaba esta carga invisible cada día. Su vida, tan prometedora por fuera, se sentía incompleta. Un día, una amiga cercana notó su lucha silenciosa. Ella le habló de un curso sobre sanación a través de la imposición de manos. Samuel, con su mente científica, se mostró escéptico. La idea parecía muy lejana a su mundo de la medicina. ¿Cómo un simple toque podría traer una sanación profunda? Sonaba como una ilusión, no como ciencia. Pero una pequeña chispa de curiosidad se encendió en su interior. Quizás, solo quizás, había algo más. Estaba desesperado por cualquier tipo de respuesta. Una pequeña parte de él le impulsaba a intentarlo. Decidió asistir al curso de sanación. El ambiente en la sala era sorprendentemente tranquilo. La gente hablaba en voz baja, con ojos amables. Los primeros ejercicios le parecieron extraños, desconocidos. Le pidieron que sintiera la energía, que percibiera las auras. Su mente lógica luchaba contra estos nuevos conceptos. Sin embargo, lentamente, algo empezó a cambiar dentro de él. Una pequeña grieta apareció en su muro de escepticismo. Un rayito de calidez inesperada tocó su alma. Sintió una atracción hacia este camino desconocido. Durante el curso, hubo una sesión de regresión guiada. La voz del instructor era suave, tranquilizadora. Samuel se tumbó, intentando mantener la mente abierta. Cerró los ojos, sus dudas aún susurrando. Se concentró en su respiración, tal como le indicaban. La habitación a su alrededor se desvaneció lentamente. Sintió que se dejaba llevar, no hacia el sueño, sino más adentro, a un espacio dentro de su propia conciencia. Un lugar de recuerdos olvidados hace mucho tiempo. Estaba al borde de un descubrimiento profundo. De repente, imágenes vívidas inundaron su mente. Vio montañas imponentes, sobrias y majestuosas. Senderos polvorientos serpenteaban hacia un monasterio antiguo. El aire era fino, fresco e increíblemente puro. Banderas de oración de colores ondeaban al viento. Vio unas manos, sus propias manos. Pero eran diferentes, eran más viejas, curtidas por el sol y el tiempo. Estas manos se movían con una gracia suave y experimentada. Una energía cálida y compasiva fluía de ellas. Sabía que estas manos estaban destinadas a sanar. En ese momento, Samuel comprendió con absoluta claridad. Él era aquel monje, en otra vida, en otro tiempo. Sintió la paz profunda de aquella existencia, una vida dedicada a la meditación, la oración y el servicio. Había vivido en profunda conexión con todos los seres, entendía el lenguaje sutil de la energía, sabía cómo canalizar la fuerza vital universal para sanar. Los recuerdos no eran solo pensamientos, eran sentimientos. Sintió la alegría, la tristeza, la sabiduría de aquella vida. Era tan real como la vida que estaba viviendo ahora. Gap 2S. Volver al momento presente fue un despertar suave. Abrió los ojos y las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de profundo reconocimiento. El vacío que tanto tiempo le había atormentado por fin tenía sentido. Era el eco de esta conexión espiritual perdida, la ausencia de esta parte profunda y sanadora de sí mismo. Había sido un sanador antes, un ser espiritual. Ahora, esa parte olvidada de su alma estaba despertando de nuevo. La luz del recuerdo había atravesado la oscuridad. Un nuevo viaje estaba a punto de comenzar para Samuel. La revelación de su vida pasada lo cambió todo. Samuel miraba el mundo con ojos nuevos, los colores parecían más brillantes, los sonidos más vivos. Sus estudios de medicina, antes todo su enfoque, ahora se sentían diferentes. Los veía como una parte importante de un cuadro mucho más grande. El cuerpo humano no era solo una máquina biológica. Era un recipiente sagrado para el espíritu, para la energía. Empezó a sentir la conexión entre todas las cosas.
La vida se sentía más rica, más profunda, con más sentido. Una alegría serena empezó a florecer en su interior. Sin embargo, este nuevo entendimiento trajo un conflicto interno. Su mente científica luchaba por reconciliar estas experiencias. ¿Cómo podría explicar las vidas pasadas a sus profesores? La anatomía y las pruebas concretas eran los pilares de su formación. La sanación energética y los recuerdos espirituales parecían pertenecer a otro mundo. Le preocupaba que no le entendieran, incluso que se rieran de él. Algunos de sus amigos podrían pensar que había perdido el rumbo. Este debate interno era un compañero constante. Estaba en una encrucijada entre dos mundos poderosos. Encontrar un equilibrio era su nuevo desafío. A pesar de la confusión, dones dormidos empezaron a despertar. Se encontró más sensible a las emociones de los demás. Podía sentir su dolor, sus alegrías, sus miedos no dichos. Un toque reconfortante, una palabra amable, ahora tenían más peso. Empezó a experimentar canalizando energía sanadora. Con timidez al principio, practicaba lo que recordaba. Recordaba las manos del monje, su poder suave. Descubrió que podía calmar y traer consuelo. Estas habilidades se sentían naturales, como un recuerdo que volvía. Estaba redescubriendo habilidades que su alma ya conocía. A medida que se abría a estas nuevas habilidades, sucedían cosas extrañas. La gente parecía sentirse atraída por su presencia tranquila y calmada. Compartían sus cargas, buscando su ayuda y consuelo. En estas interacciones, destellos de otros recuerdos aparecían, pequeños vistazos de otras vidas, otras conexiones. Empezó a entender el concepto del karma más profundamente, los hilos delicados de las relaciones tejidos a través de las vidas. Vio cómo las acciones pasadas creaban las circunstancias presentes. Cada encuentro guardaba una lección, una oportunidad para sanar. Estas experiencias le enseñaron sobre sanar viejos lazos. Samuel se dio cuenta de que no tenía que elegir un camino sobre otro. No abandonó sus estudios de medicina. En lugar de eso, buscó integrar su conocimiento en expansión. Imaginó un nuevo tipo de sanación, una que honrara tanto el cuerpo como el espíritu. Un enfoque completo donde la ciencia y la sabiduría antigua pudieran encontrarse. Su verdadero propósito se volvía más claro con cada día que pasaba. Estaba destinado a ser un sanador, en el sentido más profundo. Para curar no solo las dolencias físicas, sino también las almas. Para llevar luz a aquellos en la oscuridad. Este viaje no era solo sobre ayudar a otros, también se trataba de su propia sanación profunda. Los recuerdos de vidas pasadas seguían apareciendo. Traían no solo habilidades, sino también emociones no resueltas. Viejos dolores, viejas lecciones, buscando completarse. Comprendió que su habilidad para sanar a otros estaba unida a su propio trabajo interior. Cada persona a la que ayudaba era un espejo, reflejando partes del largo viaje de su propia alma. Sanarse a sí mismo era sanar el mundo, una conexión a la vez. Este camino requería valor, paciencia y compasión por sí mismo. El descubrimiento de su vida pasada como monje fue una puerta. Le llevó a un entendimiento más profundo de sí mismo. No se trataba solo de ser un monje en el Tíbet, se trataba de descubrir la esencia eterna de su ser. El núcleo de quién era realmente, más allá de cualquier vida en particular, más allá de cualquier papel o identidad que hubiera asumido. Estaba conectando con la chispa luminosa y eterna en su interior. Esta chispa estaba presente en todos, esperando ser recordada. El viaje se trataba de volver a casa, a este verdadero ser. Esta era la sanación definitiva. Todos estamos en un viaje de recordar. ¿Cuántas vidas debemos vivir, querido oyente? ¿Cuántas experiencias debemos recoger en el camino? ¿Cuántas alegrías y tristezas debemos abrazar, antes de que finalmente recordemos nuestro verdadero y magnífico ser? El despertar del alma es un camino profundamente personal. Se desvela a su propio tiempo, a su manera única, pero la llamada a recordar, a sanar y a amar, siempre está ahí. Susurra en los momentos de calma de nuestras vidas. Quizás es tiempo de que cada uno de nosotros escuche, de abrir nuestros corazones a la luz que hay en nuestra propia memoria.